Muy buenas tardes, mi nombre es Joaquín Díez, estudiante del curso de Hermenéutica. A continuación daré a explicar el guión preparado para este curso de Hermenéutica, ya como último. Muy bien, entonces, como primero hablaré del título que le he colocado, que es la hermenéutica postmoderna, escrita por dos autores, Rorty y Bátimo. Bien, datos importantes que tiene el guionista. Bueno, nombre del guión: la hermenéutica de Rorty nos ayuda a vivir sin la concesión de la verdad. Palabras claves: verdad, hermenéutica, relatividad. Nombre del guión, del guionista, Joaquín Daniel Díaz Monterrosa. Referentes del estudiante: bueno, soy estudiante de filosofía y tengo una edad de 27 años. ¿Sí? Muy bien. Hablaremos un poco de la definición de la hermenéutica para los autores trabajados. Como ya había dicho antes, los autores Rorty y Bátimo. Entonces, definiré primero a Rorty. Muy bien. La visión o interpretación de Rorty está encaminada en la doctrina, digamos, pragmática de la verdad, en el contexto de un programa que reemplaza el dualismo, digamos que en una estructura permanente. Es decir, que para él se debe dejar a un lado que el conocimiento es el intento de representar la realidad. Este señor declara que entonces que se debe visualizar la verdad como la forma de usar la realidad. Este reconoce que puede parecer raro, que no hay una conexión de la justificación de la verdad, y que quizá esto se deba a que somos propensos a decir que la verdad es la meta de la indagación. Pero Rorty sostiene que la indagación y la justificación no tienen una meta suprema llamada verdad. Esto para él es falso, pues dice que es una y otra son actividades en las que nosotros los usuarios del lenguaje le damos. O sea que nosotros somos los que le damos esa percepción, esa idea. No podemos no involucrarnos, pues según él, no necesitamos una meta una meta así denominada verdad que nos ayude a ese esfuerzo, porque los usuarios del lenguaje no pueden menos que justificar sus creencias y sus deseos, digamos que unos con otros, ¿sí? Entonces, definido esto de Rorty, pasaremos también a la definición de Bátimo, que es uno de los filósofos posmodernos que trabajan actualmente. Bátimo es un ferviente escritor de la modernidad, aquella que se ilustra, aquella que es libre, la libertad marxista ortodoxa. Bátimo sostiene que la historia sufre un debilitamiento del pensamiento fuerte que lo lleva a pensar en otra forma de un poco más débil. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, observaremos que, digamos que es lo que esto significa para él. El pensamiento fuerte para él es el pensamiento de la verdad. Es decir, que este pensamiento de este señor es unívoco de los grandiosos relatos, que por supuesto tenían un sentido histórico y también trágico, que es donde empieza la historia del hombre. Es decir, que a donde debía ir o alcanzar. ¿Sí? A esto se refiere. Pues con esta se podía identificar que había una imposición de los valores a través de la ley. Pero el otro pensamiento débil es el pensamiento posmoderno que hoy por hoy ha sido criticado. Es más, puedo decir que en este pensamiento no hay una verdad, sino más bien
la interpretación de los hechos y desde de la experiencia. Este pensamiento, por su parte, es un poco, digamos, más abierto, es un poco más democrático, ¿sí? Donde da lugar a los, digamos que a la modernización. Pues esto conlleva que a los medios de comunicación, ¿sí? Sí, en ese sentido, pienso que si el autor no es tan descabellado, digamos, en su idea, en su percepción, y su pensamiento no es ingenuo, porque lo que éste hace es hacer un discurso único. Es decir, que este pensamiento no es exactamente débil, sino más bien, digamos, que un pensamiento con mucha más fuerza. ¿Sí? Entonces, es lo que, digamos que lo que estos dos señores en su percepción, pues declaran, pues hablan. Me perdonan un momentico que pues la señal está un poco mala y pasemos a lo otro. Bueno, bien, muy bien. Responder a la cuestión. Digamos que responder a la pregunta de que ¿qué retos enfrenta la hermenéutica en el mundo contemporáneo a partir del texto elegido? Sí, bueno, en mi concepción pienso y creo que la hermenéutica en estos tiempos nos lleva a una interpretación un poco más liberal. ¿Sí? Deja tener nuestra visión, digamos que una óptica propia al momento de ir a interpretar un texto. Entonces, en la concepción pasada, digamos antigua, que se tenía en la hermenéutica, era que se pensaba de una forma más alineada, ¿sí? O sea, mucho más modélica, por decirlo así. Bueno, pues esta parte de la comprensión proviene de la exégesis de las Sagradas Escrituras, que era la que se daba en aquellos tiempos. Hoy, la hermenéutica, según Rorty, sostiene que la búsqueda de las cosas no tiene una sola idea. O sea, es decir, que no busca una verdad como tal, sino que esta se da, ¿sí?, en la comunicación o en la interpretación de los mismos. Por otra parte, lo mencionado por Bátimo es un conjunto de ideas extraídas de la óptica de Nietzsche, ¿sí?, que es extraída, que se sustentó en Nietzsche y también en Heidegger, con alto raciocinio de la modernidad en estos tiempos. En ese caso, la hermenéutica se enfrenta en estos tiempos a ser libre y esclava de su propio parecer, ya que, pues bueno, su interpretación se rige en su propia opinión, dejando de lado los valores. Aquel Gadamer sostuvo que, pues que si se sale de este marco, el pensamiento simplemente carece de significado y no tiene objetividad ni sentido. Esto sustentaba Gadamer a contraposición de lo que estos señores han hablado. Bien. Pasemos a... Me perdonan por está un poco malo en internet, entonces... Muy bien. Juicio personal es lo que puedo decir. Esto es las ideas del estudiante con respecto a la problemática vista en el curso. Muy bien. Bueno, en esta parte puedo argumentar un poco sobre el giro hermenéutico que se da en 1960, cuando el modelo positivista entró en crisis. Esta pretendía que se debía aplicar. Claro está, era aplicación en un solo método, porque venía de la interpretación bíblica, de aquello que era examinado por la Biblia, o sea, que era justa, era una sola percepción, era una sola visión, se debía interpretar de una misma manera. Pues esta se debía interpretar, pues como ya le había dicho, de una misma forma. Por otro lado, Dinkley habla de la hermenéutica como el arte de comprender la expresión de la vida humana fijada por el escrito.
Entonces, bien, se trata de revivir en un mismo las vivencias de las demás para comprender sus acciones. Gadamer, por su parte, pues, señala que no se reduce al plano de la ciencia, sino que, digamos que entiende que en todas partes se puede encontrar la verdad desde la experiencia y cuestiona el método positivista como único método de llegar a la verdad. Entonces, perdónenme un momento, por favor, qué pena con ustedes. Pasaré por último a la conclusión. Bueno, para definir todo esto, en conclusión, este guión comienza por el título, luego por los datos de la actividad, el desarrollo, continuando con el cuerpo del trabajo, y así la hermenéutica lleva a una interpretación libre donde busca su propia postura alejándose de la concepción interpretativa antigua. Ahora es importante entender la hermenéutica y su concepción de los tiempos postmodernos y el giro que éste se le da. Y, y eso es todo. Entonces, muchas gracias. De antemano, muchas gracias por todo, por su tiempo y espero que sea de gran ayuda. Chao.